En Radio Intereconomía, ARTech, el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del arte y la cultura. Presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ARTech. Buenas noches, Pablo, y un saludo para todos nuestros oyentes. Recordamos a nuestros oyentes que a partir del martes dispondrán de este programa en formato video podcast en nuestras cuentas de Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube. Bajo el nombre ARTech, la tecnología del arte, y asimismo podrán seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, artec.tecnología.arte. En la opinión de los expertos estará con nosotros Javier Zelaya, socio y fundador de 212. Con él aprenderemos mucho de podcast, audiolibros y videopodcast. Y terminaremos el programa con la quinta entrega de la sección Aprendiendo Web 3 desde cero. Hoy avanzaremos más en blockchain, hablando de descentralización y tecnologías de ledger distribuido. Les animamos a todos ustedes a seguir semana a semana esta sección. Pues ahora sí, comenzamos ya este nuevo programa de ARTech. El servicio de visitas virtuales para galerías de arte de Out4Art patrocina esta sección. La opinión de los expertos. Tal y como comentábamos en los titulares del programa, hoy tenemos con nosotros a Javier Zelaya. Muy buenas noches, Javier. Un placer contar contigo aquí en ARTech. A lo largo de los 10 últimos años, Javier ha sido el responsable de la puesta en marcha y lanzamiento de varias plataformas digitales internacionales en los mercados en español, España y Latinoamérica. Desarrolló un papel esencial en Bookwire, la principal plataforma de distribución de libros electrónicos y audiolibros, y ha participado en la expansión de Storytel, y también ha sido el responsable del lanzamiento y expansión internacional de Podimo, una de las principales plataformas europeas de streaming de podcast y audiolibros en los mercados en español, en España y Latinoamérica. Compagina también su actividad con la docencia y es codirector académico del Máster en Gestión Editorial y Marketing Digital de la Universidad de Alcalá e imparte clases en otras universidades. En marzo de 2011, Javier Zelaya obtuvo el Premio Especial RTL de Divulgación. Desde 2014 forma parte del comité editorial del Anuario de Cultura Digital de Acción Cultural Española. Y bueno, muchas más cosas que iremos, ¿no? Sí. Viendo poco a poco. He leído una intro que me ha gustado, y es que decía que llevas más de 20 años intentando entender la era digital que nos ha tocado vivir, y que, bueno, aparte que en 2004 pusiste en marcha 212.com, 2024, ¿no? Sí, hace justo 20 años. Vale, y bueno, buscando un poco el objetivo de ayudar a profesionales del mundo de la cultura a transformar entidades para hacer crecer sus negocios, ¿no? A través de los beneficios derivados de Internet, que se dice pronto, pero claro, esto ha llovido mucho. Entonces, un poco por empezar, ¿cómo empiezas a interesarte por este sector? ¿Cuáles son tus inicios y por qué te llama la atención, ¿no? Todo este cambio? Vale, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Hombre. Es un gran placer estar aquí con vosotros. Bueno, estoy remontando a la Edad Media. Pues sí, yo trabajaba en grandes multinacionales ¿Sí? al final del siglo pasado y estaba muy involucrado en temas tecnológicos, pero a nivel personal tenía mucho interés por la cultura. Y entonces, en un momento dado de mi carrera profesional, opté por así decirlo, unir esos dos intereses, el profesional, la tecnología, y el personal, la cultura, y creé hace justo 20 años 212.com, ¿no? Como empresario al principio, pues fue todo cuesta arriba, desde el punto de vista... Bueno, sí, claro, emprender siempre es difícil, en cualquier actividad económica, pero en la cultural es más. Sí. Y sobre todo cultural y digital, ¿no? Ya. Y entonces hace 20 años, pues básicamente todos estos temas eran pura teoría. Y si husmeas en mi trayectoria verás que he publicado muchos estudios, muchos libros, ¿no? Sí, sí. Con el fin de, por un lado, yo también poner al día, porque yo creo que mucha gente que cuando escribimos haces ese proceso de asentar ideas y cribar, ¿sabes?, de lo que puede ser la paja, de lo que verdaderamente es la esencia, ¿no? Pero también para transmitirlo, como dices, nací con esa misión desde 212.com de ayudar al sector cultural a entender esta era que nos ha tocado vivir, ¿no? A mí me fascinaba
Yo cuando estaba en la universidad, yo siempre decía, pero no va a ocurrir nada en la época que yo voy a vivir, desde el punto de vista de grandes cosas que leías en la historia, ¿no? De, yo qué sé, revoluciones industriales o descubrimientos, ¿no? Desde el punto de vista de, yo qué sé, viajes a la luna, ese tipo de cosas. Yo decía, no va a ocurrir nada, y de repente al final del siglo pasado nos llegó Internet, que para mí ha sido, pues, el gran hito de mi vida, ¿no? Entonces de ahí nace, ¿no? De esa unión de lo profesional y de lo personal, y afortunadamente pues me ha ido bien, y hoy en día ya no es teoría, sino No, que estamos ahora, viendo una no. transformación en todo el sector cultural, en los medios de comunicación, bueno, en toda la sociedad. Sí, la verdad es que, o sea, ahora mismo es otra revolución, ¿no? Industrial, o sea, Total. estamos abducidos por la tecnología. Sí. Y con esa visión de lo que ha ido aconteciendo, ¿no? Y esa ilusión porque sucediera algo, ¿no? Histórico, ¿cómo has visto la evolución durante todos estos años, ¿no? Pues ha sido, por un lado, es vertiginoso desde el punto de vista de la rapidez que ocurren las cosas, y es una actividad profesional que yo siempre, cuando doy clases en la universidad, recomiendo a aquellas personas que se animen, que yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a no tener miedo a las nuevas tecnologías, sino verdaderamente ver la parte positiva, los beneficios derivados, sin ser ingenuo. Como todo en la vida, hay cosas preocupantes que debemos regular o que debemos estar atentos, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta de esta profesión es que cada día, por así decirlo, o cada semana, si queremos darnos un poco este espacio, aprendes algo nuevo. O te levantas y de repente lees o escuchas o ves Sí. en un medio algo que ni te lo habías imaginado. Y lo último que estamos viviendo en los últimos meses con la inteligencia artificial, es que cada día dices, y Hay también va a hacer esto, ¿no? 100.000 plataformas, Y o sea, es es imposible de seguir, imposible, ¿no? es Pero a mí imposible. me fascina, ¿no? Y esa curiosidad de mantener ese espíritu abierto, y de intentar entender de qué está pasando, a mí me fascina. Yo entiendo que a mucha gente le crea ansiedades indebidas, ¿no? Sea a nivel personal o a nivel profesional, porque muchas empresas, como estábamos diciendo, y toda la sociedad se está transformando, ¿no? Y siempre la tecnología va por delante de las leyes, y va por delante de lo que se pueda, por así decirlo, entender, ¿no? De los filósofos o de los analistas o los historiadores, ¿no? Y entonces es más preocupante, ¿no? Porque no tenemos referentes, no sabemos hacia dónde vamos. Sí, siempre vamos un poco por detrás, ¿no? Pero sí que, no sé, o sea, al hilo de lo que dices o sea, el problema es que vamos a tal velocidad que ya no llega, o sea, ya no es que no lleguemos a legislar, que claro que no, porque, bueno, pero tampoco sé si todo va a sobrevivir, ¿no? O sea, a lo mejor en un par de años las cosas, el escenario ha cambiado, pero al Pero yo creo que final, hemos aprendido, sí, con la pregunta que me hacías, Verónica, de estos últimos 20 años, así como con la llegada hace una década de las redes sociales, que básicamente dejamos que esas plataformas hicieran y regularan de la manera que nosotros aceptábamos esa nueva realidad, ¿no? Que de repente compartíamos nuestras vidas personales, compartíamos fotos de nuestros hijos, compartíamos el lugar donde vivíamos, nuestras emociones y demás. Y luego descubrimos que todo eso lo utilizaban con fines comerciales, que todo eso se convertía en publicidad segmentada y que se vendía a terceros y demás. Y ya cuando quisimos regularlo, ya sí que fue ya tarde, era ¿no? tarde, Y sí. ahora estamos luchando y poniendo orden, ¿no? Pero, por ejemplo, con la inteligencia artificial, sorprendentemente en positivo, hemos visto como la Unión Europea ha sido muy vanguardista y ha sacado una de las primeras legislaciones a nivel mundial diciendo, no, en esta nueva era nosotros vamos a decir qué es lo que puedes hacer o no puedes hacer, ¿no? Por supuesto que vas a remolque, ¿no? Porque claro, cuando Sí, tú bueno, llegas claro, aquí, no, ellos de repente, como hoy han sacado, ¿sabes? claro. Que también vamos a tener inteligencia artificial sonora, que yo ya no voy a tener que escribirle a ChatGPT y decirle que me diga yo qué sé qué, le voy a poder hablar. Bueno, Sí. de hecho ya en ChatGPT hoy puedes hacer estos Exacto, ejercicios, hoy lo ¿vale? acaban de anunciar, entonces, claro, ya, pero a mí sí veo que como buenos humanos nos cuesta aceptar los cambios, las transformaciones, pero que una vez que los asumimos, normalmente aceleramos, ¿no? O sea, Lo adoptamos muy lo rápido. adoptamos muy rápidamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que con la inteligencia artificial, a diferencia de Estados Unidos, que también luego hay muchísimos intereses, como todo en la vida, Claro, políticos, sí. económicos, No, claro, no somos ingenuos sobre claro, esto, ¿no? está Pero yo claro. creo que es muy positivo que en la Unión Europea se esté defendiendo los derechos como consumidores, como ciudadanos, que hemos logrado obtener en el siglo XX, y que en el siglo XXI, porque unas supuestas plataformas nos digan que el mundo ha cambiado, tengamos que renunciar a ese tipo de derechos. Yo no creo que debamos, todo lo contrario.
Bueno, la verdad es que es un punto, sí, o sea, nos ha servido de aprendizaje Sí. ¿no? Como buenos humanos el tropezando haber en 7 piedras. caído. Claro, bueno, es que no te paras a pensarlo, pero si te dan una cosa gratis, no, y más con esas infraestructuras no parece que Sí. pueda tener sentido. Y para profundizar un poquito y conocer más, ¿cuál es la actividad de 212 que hacéis allí? Bueno, pues en 212.com, que 212.com es el prefijo telefónico de la ciudad de Nueva York, 212. Yo viví muchos años Anda. en Estados Unidos, estudié en la Universidad de Columbia y a la vuelta, a la hora de crear una empresa, a un emprendedor, es igual que un padre a la hora de tener un hijo, pues el nombre forma parte, ¿sabes? Es la identidad. Es la Totalmente, identidad, exacto, sí, muy bien sí. descrito. Y en Internet es aún más difícil porque en el mundo humano, pues si te llamas Javier y tu padre se llama Javier, pues no pasa nada. Pero aquí como está ahí un registro.com, tienes que, una vez que has dado con ese nombre creativo, te tienes que ir al registro para ver si ha habido alguien Claro. que se te haya adelantado, ¿no? Entonces, después de varios intentos de nombres que ya estaban ocupados, pues dimos con este, ¿no? Desde el punto de vista como un homenaje, por así decirlo, a esta ciudad que me dio personalmente tanto, ¿no? Entonces, al principio, como decía, podríamos decir que en la primera época, los 5 primeros años, fueron muchos estudios. En estos 20 años hemos publicado más de 300 estudios, algunos en abierto, como están todos colgados ahí en la web, y otros que directamente nos impiden entidades del sector cultural para que les ayudemos a analizar, pues yo qué sé, su presencia en Internet, o su estrategia de distribución, o su estrategia de negocio, lo que sea. Entonces hemos hecho esos estudios. Hicimos, antes de la pandemia, muchísima formación. Nos pedían que viniéramos a sus entidades a ayudar, ¿sabes?, a sus empleados, a sus directivos, a obtener ciertas habilidades de Internet. Y últimamente, como mencionabas en mi currículum, los últimos 10 años me he centrado más en atraer a entidades internacionales al mercado español a que apuesten por nuestro país dentro de su estrategia de expansión internacional. Que nuestro idioma, que muchas veces se nos olvida, es una de las grandes ventajas competitivas, que tenemos un idioma que viaja por todo el mundo y que más de 500 millones de personas son hispanohablantes. Se nos Se olvida, o nos olvida sea, se muy, nos va enseguida al inglés sí, se nos va el y inglés. estamos acomplejados Sí. de, ¿no? Y es que, Sí, y a claro, la hora de producir contenido, claro, que claro. muchas veces pensamos que sí, que por supuesto que si este contenido nace aquí, pues que va a ser principalmente consumido en España, pero España no deja de ser un país muy pequeño comparativamente, somos Sí, sí, una 45, 47 población. millones, ¿no? Sí. Al otro lado del Atlántico hay otros 500 millones de personas que lo estábamos viendo mucho, por ejemplo, en el cine o en el libro o hasta en la música, que somos grandes exportadores de cultura, ¿no? Contenidos que se producen aquí con muchísima calidad, que luego viajan, lo hemos visto últimamente, yo que sé, con la película Robot Dreams, que ha llegado Ujú. a finalista de los Oscars, ¿no? Entonces, en esa transformación, lo que yo intento es eso, ayudar al sector a ver esos beneficios derivados y atraer estas empresas internacionales, ayudarles a montar aquí sus infraestructuras, como mencionabas al inicio, Storytel, Podimo, Bookwire, les creo la empresa, les creo el equipo, les ayudo a crear el catálogo. Y una vez que el niño anda solo, que normalmente es a partir, como yo digo, del segundo o tercer año, ya el equipo que he creado y que ha ayudado a lanzar, pues ya toman riendas y yo ya salgo y me voy al siguiente proyecto. O sea, que tienes una gran carga de emprendimiento, ¿no? O sea, ya no solo Sí, en tu solo proyecto, sino en tu proyecto personal, sino en estar lanzando, ¿no? Pues me parece. es lo que más me gusta profesionalmente, ya con la edad que tengo hecho de todo, por así decirlo. Entonces, hasta los 40 años, pues formé partes de equipos donde yo pues ejecutaba, estaba en la parte operativa del día a día. Y ya los últimos 10 años, ya a través de 212, me he volcado más en esa fase, como dices tú, de emprendimiento. A mí es la que más me gusta, es la de empezar de cero, ese reto Es de divertidísimo. crear, sí. Es No divertidísimo. duermes, porque es Sí, todo muy intenso, no hay fines de semana, todos los días hay alguna sorpresa que no habías tenido en cuenta sí, o ha habido retrasos. sí. Pero a mí, profesionalmente, es lo que más me gusta. Una vez que ya una empresa alcanza una velocidad de crucero, Sí, donde ya es la operativa ya más es la día a operativa, día, son los ¿no? procesos que también está muy bien. Sí, sí, que son muy Y se importantes. necesita otro tipo de gente, ¿sabes? Desde Y el punto de vista de haces, dirección, claro, que que entienda más, escale, que exacto, tal, o sea, que es sea más un otras, supervisor, que revise los procesos, que los afine, claro, está más encima del presupuesto. Al principio no hay presupuesto, ya, o sea, ahí no hay vas nada, a, ¿sabes? Y sí, además ¿no? que todo el mundo, los equipos, rema conjuntamente porque es el proyecto que sale bien, tienes, por así decirlo, una Claro, garantía sí, que de de los laboral que de esto, quedas y, pero están otros proyectos pues que se han adelantado sus tiempos o que no llegaron a buen puerto y fracasaron. Y entonces la gente pues arrima y hace el esfuerzo máximo, ¿no?
Pero sí, apasionante, pero te tiene que gustar, ¿eh? Yo también lo digo muchas veces, que tienes que tener un cierto talento y una cierta capa, por así decirlo, de aguante y de paciencia para ser Sí. emprendedor, que no es lo mismo que ya trabajar, ¿sabes?, en una empresa sentada, ¿no?, que en una startup. Sí, ¿no? Yo creo que va mucho en el carácter, ¿no? de cada uno, porque no tiene nada que ver. Hay gente que le espanta y Exacto. gente que le espanta estar en una empresa. O sea que al Exacto. final, Exacto. María... Hay sitios para Sí, todo. sí. No, la cosa es saber lo que quieres, ¿no? Exacto. Y luego encontrarlo, Exacto. que no es fácil. No. Oye, hablábamos antes de la época en la que estamos, ¿no? De que va todo muy deprisa. Y tú que has estado desde el principio con todo el tema de contenidos, sobre todo de audio, ¿no? Yo, o sea, ahora mismo, y antes lo comentábamos también con las IAs, o sea, generamos contenido, ¿no? O sea, a mansalva. Entonces, yo no sé si hay, o sea, si hay un exceso de contenido, o si todo lo que generemos, hay suficiente mercado para que la gente lo absorba, porque no me da la sensación, o sea, yo pensé que esto iba a ser, ¿no? Iba a explotar un poco, eh, cogiendo, o sea, divergiendo mucho, y luego pues el propio mercado iba a aglutinar más, las plataformas, pero yo es que, o sea, cada vez salen más. No veo que, ¿no? Igual que ha pasado en internet o en redes sociales o en tal, que hubo unas que lo intentaron y cayeron, pero no sé, mira YouTube y sigue siendo, ¿no?, Sí, sí. número uno, y es un poco arcaico comparado con lo que estamos viendo ahora, Total, ¿no? O sea, total. te quiero decir que es Aparte, la tecnología envejece muy mal, ¿no? Algo que cuando sale dices, ya qué la maravilloso. bomba. Como dices ahora, YouTube lo miras y tecnológicamente se ha quedado muy anticuada, aunque sigue dando un excelente servicio, ¿no? En tu reflexión hay dos preguntas. Una, si hay mucho contenido, y luego lo que comentabas, si hay demasiadas plataformas, ¿no? Voy a intentar responder a las dos. Sobre el contenido, sí, hay muchísimo contenido, pues yo lo prefiero. O sea, en una sociedad donde tengas un acceso limitado a la información, a la cultura o al entretenimiento, yo creo que es muy negativo socialmente hablando, ¿no? Por lo tanto, prefiero que haya muchísimo y que el ciudadano, el usuario, tenga que hacer ese esfuerzo por llegar a aquello que supuestamente le puede interesar o le debería, por así decirlo, animar, ¿no? Luego los algoritmos y todo lo demás nos están ayudando a perfilar allí, Sí. pero también muchas veces lo miramos en negativo en Internet, pero te voy a dar un dato. En el mundo del libro físico, hoy en día se publica en España cerca de 100.000 libros al año. Ahora vamos a celebrar aquí en la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, y se publican 100.000, son muchísimos. La gran mayoría ni se leen ni se abre la tapa, ¿vale? Desgraciadamente, ¿vale? Ya. Porque habrá maravillosas historias que nunca llegan a su lector, ¿no?, por así decirlo. Pero Internet esto se multiplica por miles, ¿no? Si esta situación que decíamos en el mundo analógico, en el mundo Internet, se multiplica por miles. Pero yo creo que es positivo desde el punto de vista que te digo, que independientemente que el contenido sea de calidad o irrelevante, yo prefiero que haya mucho contenido. En relación a las plataformas, soy economista de formación y estos ciclos se repiten de manera constante. Al principio hay una explosión de plataformas y esa riqueza de diferentes players, agentes que llegan al mercado y intentan hacerse un hueco y se especializan o intentan ser generalistas y demás. Y luego las propias fuerzas dinámicas del mercado, entraremos en el mundo de Internet a esa fase de fusión y concentración, igual que estamos viviendo ahora en los bancos, ¿vale? Claro. Ya te digo que el mundo no es tan diferente. No. Es en Internet, ¿no? Sí, sí. Al analógico. Y veremos esa concentración de plataformas. Y, por ejemplo, ahora en el mundo del audio, pues tenemos una riqueza que tienes, yo que sé, Audible, Storytel, Podimo, Evox, YouTube, que has mencionado, que aunque nació como plataforma para ver vídeos, en España tiene casi un tercio de mercado de personas que escuchan podcast en YouTube. Yo generacionalmente, cuando mis sobrinos les veo que están escuchando un podcast en YouTube, me quedo mirándoles diciendo, pero si esa plataforma se creó para ver vídeos. Pero ellos, generacionalmente, todas las personas de las generaciones millennials y Z por debajo de 30 años, tienen YouTube como segunda pantalla. Están estudiando o están trabajando, igual que nosotros teníamos un objeto radio que teníamos ahí, ¿sabes? Que nos Sí, iba... que te ponías la música, Exacto, estudiando y tenías demás. ahí el fondo. Y entonces quieren tenerlo en YouTube el podcast, porque si tiene un vídeo podcast y en un momento dado Verónica pues se le cae algo y entonces da un grito y todo el mundo quiere ver la expresión del grito, o yo le doy una patada al micro,
esa comunicación no verbal, esa interacción que hay en ese estudio, la gente lo quiere ver. Entonces dejan de hacer lo que estén haciendo y van a esa segunda pantalla y lo ven, ¿no? Pero sí, tendremos concentración de plataformas y saldrán todos los aspectos positivos y negativos. Es verdad que en Internet tiene una dinámica que la economía de escala es una ventaja competitiva muy grande. Cuanto más grande sea, más absorbe, ¿no? más absorbe más y más supuestamente, o sea, lo estamos viendo por ejemplo en comercio electrónico con Amazon, pero ya por ejemplo en Estados Unidos la administración actual está viendo que le va a tener que poner coto a estas posiciones dominantes que tienen algunas de estas plataformas, igual que hizo en el siglo pasado con las grandes operadoras. Dividió la famosa gran operadora ATT en 7 operadoras porque había tomado tal posición dominante que ya no había por así decirlo, dinámica de mercado, ¿no? Que no hay competencia, o sea, te cargas un poco la competencia. Exacto, y en que ya no hay el usuario es el que haya abuso por parte de la posición dominante, a lo mejor en los precios o en el servicio que te otorga, y nos llegará a Internet. Porque ya te digo, para mí Internet no es un lugar donde hay unos marcianos haciendo cosas raras, somos todos nosotros que convivimos con los dos mundos, el analógico y el digital. Pues precisamente con tu experiencia tan amplia, ¿no?, en el lanzamiento de plataformas digitales en mercados hispanohablantes, la pregunta para mí es obligada para ver cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrentan estas plataformas en España y América Latina comparado con otros mercados, por ejemplo como el chino. Vale. En España específicamente en la categoría de audio había una leyenda urbana de hace 25 años que en nuestro país, gracias al excelente clima que tenemos y los excelentes lugares, ya sean terrazas o playas o montaña, que no necesitábamos escuchar audiolibros ni podcast porque los pobres hermanos europeos del norte, con el clima que tienen, exacto, que a las 4 de la tarde pues ya ha oscurecido, pues que no les quedaba otra que irse a sus casas y entretenerse con audiolibros, ¿no? Porque en todos esos mercados, en Alemania, en los países nórdicos, en Inglaterra, llevan consumiendo audiolibros desde hace como 40, 50 años. Primero en cassette, luego en CD, luego en digital y ahora en streaming, ¿no? Y aquí, verdaderamente, hace 25 años hubo una editorial, Alfaguara, hoy en día perteneciente al grupo Penguin Random House, que lo intentó y creó una colección maravillosa de audiolibros con grandes voces, actores de teatro. Una calidad brutal, una calidad buenísima, claro, en cassettes, que yo me acuerdo que yo antes corría y tenía un Sony Walkman y metías la cassette, siempre se te enrollaba y luego con un boli con el Bic ahí dándole las vueltas a la cinta. Entonces, como muchas veces pasa con avances tecnológicos, que te adelantas a los tiempos, ¿no? Y que en ese adelanto pues a lo mejor no era el momento oportuno, o que la sociedad pues tenía otras maneras de entretenerse o acceder, como la radio, ¿sabes? Y otras cosas que teníamos en este país y como que no cuajó. Y entonces, como buenos latinos que somos muy pasionales para todo, para el fútbol, la política, la religión, lo que nos echen, pues dijimos que nunca jamás, que aquí no se iba a escuchar audiolibros y nos pasamos 25 o 30 años sin comprar derechos, porque al final la industria cultural es una industria de derechos de autor, y sabéis que hay una gran feria en Frankfurt todos los años, que es donde se compran y venden todos los derechos a nivel internacional, y ahí va todos nuestros grupos editoriales a comprar derechos para traernos autores internacionales y vender los nuestros a nivel internacional y comprar los derechos en papel y los luego posteriormente en libro electrónico, pero no los de audio. Hasta que en 2017 esta plataforma sueca Storytel pues dijo, aquí hay un potencial de negocio. ¿Y eso en 2017? 2017, o sea, hace nada. Si hubiéramos tenido esta conversación antes de 2017, había menos de 1000 audiolibros en español. Hoy en día tenemos ya un catálogo de 25.000 audiolibros en español, grabados maravillosamente antes de ayer, exacto. Lo estás describiendo muy bien. Y en ese poco tiempo, la Federación del Gremio de Editores de España acaba de publicar recientemente un estudio que ya indica que el 13% de la población española menor de 30 años escucha frecuentemente, que es una vez al mes, audiolibros. Si hubiéramos tenido esta conversación lo mismo hace 7 años, era menos de un 1% de la población, y mucha gente o con discapacidad visual en aquel entonces, o gente mayor que se le caía el libro en papel. Por ejemplo, mi madre está ya también cerca de los 90 y sujetar una novedad de casi 700 páginas, pues le cuesta. En cambio, un audiolibro se sienta y lo escucha perfectamente. Entonces, en muy poco tiempo hemos incorporado este nuevo hábito de leer, porque para mí escuchar también es leer.
todos nosotros nos educaron, nos enseñaron, nos crearon el hábito de leer. Alguien en casa nos leyó en voz alta, o en la escuela, ¿sabes? Nos leyeron en voz alta, o a lo mejor una actividad en la biblioteca, ¿sabes? Alguien nos leyó en voz alta y nos metió ese gusanillo. Luego ya aprendimos a leer nosotros, ya a título individual, y empezamos pues ese camino de descubrir todas esas historias, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, que había esta leyenda urbana, como preguntabas, Verónica, y afortunadamente, como digo, como somos muy pasionales y pasamos del no al sí, pero cuando entendemos que algo, oye, pues esto merece la pena, le damos una segunda oportunidad. Y ahora, sobre todo la gente joven, lo que estamos viendo en España, que la gente joven, menores de 35 años, que van con los móviles a todos los sitios y que están buscando constantemente maneras de informarse o entretenerse, escuchan la radio en el móvil, ven series en el móvil, escuchan música en el móvil y también escuchan audiolibros y podcasts en su móvil, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido ese gran cambio. En Estados Unidos, para que veáis todo el camino que nos queda por recorrer, el 50% de la población ya escucha audiolibros de manera frecuente. Como os decía, aquí en España es un 13%, llevan más de 40, 50 años. O sea que, ¿sabes? No nos tiremos piedras, que en muy poco tiempo hemos avanzado mucho y no habrá que esperar 50 años para llegar a ese 50%. Y luego, para mí, como emprendedor, lo que estoy viendo es que el audiolibro, al igual que el libro en papel y el libro electrónico, va a permitir a nuestro sector editorial, que es una de las grandes industrias culturales que tenemos en nuestro país, a crecer sus negocios exportando este formato a países de América Latina. Y sobre todo el que más está creciendo, según los últimos datos, es el mercado hispano de los Estados Unidos. México es el país con mayor número de hispanohablantes, 120 millones. El segundo es Estados Unidos, con 60 millones de hispanohablantes, que son americanos, estudian en inglés, trabajan en inglés, son latinos, 60 millones, que son latinos de primera, segunda generación, es decir, nacieron en Estados Unidos, pero sus padres o sus abuelos vinieron de algún país de América Latina. Y, como decía, trabajan, estudian en inglés, pero cuando vuelven a casa quieren mantener sus raíces latinas y escuchan música en español, ven y escuchan muchísimas noticias. Muchas veces vemos lo de, yo qué sé, la CNN o la Fox o la ABC, todas estas, las cadenas latinas, Univisión y Televisa, tienen más audiencia que cualquiera de esas audiencias, debido a que existe un factor como de comunidad a través del idioma en América Latina, ¿no? Y ahora el audiolibro está despegando muy fuerte. Hay editoriales que más de 2/3 de sus audiolibros los venden en Estados Unidos, ¿no? Editoriales españolas, ¿no? Que tiene allí un gran mercado. Por lo tanto, yo creo que no solo es algo social muy positivo, sino que también es algo económico muy a tener en cuenta. Pues a mí me surge una pregunta así de la conversación, y es igual que, pues como comentabas, ¿no? Que va a ser la Feria del Libro ahora en breve y hay unas tendencias de qué tipo de estilo es el que más se lee en España, por ejemplo, ¿no? O sea, con el audiolibro pasa también. O sea, hay como una sectorización del gusto para conocerlo. Sí, hay 3 categorías reinas, y yo cuando estaba en Podimo con el equipo hacíamos risas, por así decirlo internamente, porque a la categoría reina, que es la de crimen, suspense y thriller, yo la llamaba gente que mata gente. Y esta categoría de gente que mata gente en este país nos encanta. Pero ¿cómo es? No sé. Ya, es algo que a mí no me gusta personalmente, no leo nada ni escucho nada de gente que mata gente, pero ya lo sabemos, yo que sé, en series de televisión, desgraciadamente en programas de televisión, documentales, libros en papel y audiolibros, es una categoría que atrae a muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, todo lo contrario. O sea, esa categoría, desgraciadamente, ya tienen demasiada violencia en su vida real y lo último que quieren es entretenerse. Eso no es bueno, o sea, te quiero decir, eso genera también, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor te da demasiadas ideas. Sí, a mí es una cosa que siempre, no sé, me digo, joder, es que esta gente que está viendo ahí los programas, claro, luego cada vez es más, ¿no? Es la categoría reina, ya te digo, en papel, en series, en películas y en audio. La segunda categoría reina, que en este país no tenía ese posicionamiento, pero es uno de los efectos derivados de la pandemia, es todo el tema de desarrollo personal, bienestar, salud mental. Ha crecido muchísimo. Ya en Estados Unidos, en América Latina, era una categoría muy fuerte, era la segunda categoría más fuerte al otro lado del Atlántico, y aquí, debido a la pandemia, mucha gente empezó a necesitar pues entender qué es lo que le estaba pasando, o a lo mejor algún familiar, alguien cercano en su entorno, y es una categoría altísima, ¿no? Y luego ya la tercera categoría es, y más en podcast, es todo este tema conversacional.
que viene mucho de la radio. Aquí estamos teniendo una conversación a tres bandas, ¿no? Las entrevistas. Son las entrevistas, sí, las entrevistas, pero que tienen, en este Pero caso... que no son muy formales, ¿no? Exacto. Entiendo que son... Son más ¿no? informales y son también más relacionadas con historias personales. Desde el punto de vista que es más la trayectoria, la historia personal, que le ha ocurrido, y luego cuanto más joven es el programa o atiende a una población más joven, es una actualidad contada que tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista de con su lenguaje, su manera de entenderlo, su manera de expresarlo, y está teniendo un éxito altísimo en nuestro mercado este tipo de historias personales en formato conversacional. Esas son las tres grandes categorías. Luego ya bajamos o pasamos a, por ejemplo, los documentales y curiosidades. Esto es algo también que a mí me pareció muy interesante, que sobre todo a la gente joven quiere aprender, quiere conocer nuevas cosas, pero que se lo cuenten de una manera más informal, que no sea a través que sea más ameno, ¿no? Más es que ameno, al final exacto, yo creo que esa es la gran... del ladrillo, del no sé, ¿sabes? De Exacto, todo tan de tener formal, que leerlo tan estructurado, sino que sí. te lo cuenten de una manera con un lenguaje más ameno y de esto. Y luego una categoría que no llega a arrancar aquí, pero que si hacemos un pronóstico a los 3 próximos años, a diferencia de Europa, donde la categoría de contenidos infantiles, sobre todo en Alemania, en los países nórdicos, es una categoría reina. En los países nórdicos, por ejemplo, la industria del audiolibro empezó por la categoría infantil. Y al entrar esos contenidos en las casas, los adultos, los padres decían, oye, esto está muy bien, hay contenido para mí, y empezaron a indagar y entonces empezaron a enganchar. Que como en España, que somos diferentes, empezamos la casa por el otro lado, primero con el contenido adulto. Entonces este contenido infantil, que al final lo que estamos es creando los grandes oyentes, los grandes lectores del día de mañana, ¿vale? No arranca por dos motivos. Por un lado, porque no hay suficiente oferta para que haya una fuerte demanda, tiene que haber una fuerte oferta. Entonces, primero, ¿sabes? Las editoriales, las plataformas tienen que apostar por crear más contenido dirigido al público infantil, y luego también que aparezcan plataformas especializadas que atiendan a ese nicho, ¿no? a esa demanda específica, porque las plataformas generalistas pues van orientadas más al público general, ¿no? Entonces, ya sabéis que en nuestro móvil hay muy poco espacio, y si tú ese espacio lo dedicas para un segmento de la población, pues te estás quitando alcance al gran público, ¿no? Entonces, la combinación de esas dos cosas, de más oferta infantil y más plataformas especializadas en contenido infantil, hará que en los próximos 2-3 años veamos una explosión de consumo de contenido infantil. Y eso es bueno, porque habrá futuros oyentes de radio también, porque al final creas oído. No compiten mucho, bien, o sea, pensando en el público infantil, o sea, competirían mucho con dibujos animados, con todo esto, ¿no? O sea, al final, porque yo veo, y me van a matar seguro, pero veo amigos o sea, bueno, amigos, sobrinos, ya yo tengo una edad, pero que les ves a los niños que, joder, que van a cenar o que van a no sé qué, le enchufan la tablet y a tomar viento. O sea, tampoco me parece, no sé, o sea, no sé si puedes generar contenido de calidad un poco, ¿no? Intentando educar esto que decías tú de futuros, porque... Pues justamente eso. Los padres y también los especialistas en la educación infantil están viendo que hay un excesivo tiempo en pantallas, ¿no? Que debemos de alguna manera regular el uso de dispositivos móviles en edades infantiles, ¿no? Entonces estos dispositivos de escucha de contenidos infantiles son como pequeñas radios, pequeñas cajas, donde tú conectas, no hay pantalla, y ahí tienes cuentos o tienes contenido educativo con enfoque infantil, y lo que tú haces es mantener a los chavales entretenidos, sin pantallas. Imaginación. Desarrollando la imaginación. Claro, es que si no... Exacto. Y ese es un poco lo que en Francia, por ejemplo, que estuve recientemente, hay 16 de estos tipos de plataformas especializadas en comercialización de contenido infantil, con este enfoque, ¿no? Quitar tiempo de pantallas, que el chaval se centre en la historia, que desarrolle, como decía Verónica, su imaginación, igual que cuando estábamos en casa. O sea, yo siempre digo, no cambia tanto el mundo, no es lo mismo que cuando en mi casa, en el salón, pues mi abuela o mi madre nos contaba un cuento. Claro. No, y yo estoy recordando una cosa que yo no lo he escuchado, pero que hablaban mis abuelas, que eran como unos seriales radiofónicos que había,
que estaban todos ahí esperando que Sí. llegara Las radionovelas. eso, Claro. no me salía el nombre, esperando Sí, que es como la llegara. telenovela, pero Sí, en- pero que, Sí, que era sí, con sí. sonido y Con todo, sonido, o sea, sí. Sí, sí. y entonces era como algo también que unía a la familia, ¿no? Totalmente. Para ver qué pasaba, Sí, ¿no? sí. Y eso ha vuelto en las plataformas de audio que tenemos ahora de audiolibros. Yo recomiendo a los oyentes que se animen a entrar y buscar. Ahora, hoy en día, no le llaman radionovelas porque suena a viejuno, le llaman audiodramas. No Entonces, Audiodramas. Audiodramas. Qué Me parto. interesante. Entonces, estos audiodramas son Bueno. una interpretación teatral, porque al final no O es sea, que más que una están interpretación están teatral, donde tienes teatralizados. un audiolibro normalmente es una voz profesional Ujú. que está leyendo de la A a la Z el texto de un libro. Sí, puede ser doblaje, ¿no? O Pues sea, un profesional actores de doblaje de o doblaje, de tal, ¿no? de profesional de la voz, y que puede interpretar diferentes personajes porque tiene esa capacidad con su voz de hacer diferentes tonos, diferentes estilos de voz, ¿no? Pero en estas audiodramas lo que tienes son a lo mejor, yo qué sé, 10 o 15 personajes diferentes, cada uno con un narrador profesional en el escenario, con mucho efecto sonoro, tormenta de verano, y Están cae, ahí. cae ahí el super rayo, ¿no? O el crujir de la puerta porque entra alguien que va a matar a alguien, ¿sabes? Entonces, engancha muchísimo, son muy inmersivos, te metes en la historia ya no solo por la trama de la historia, sino por todo el efecto, y hay algunos, es que en el mundo del marketing cada vez se inventan un concepto, en Estados Unidos a estas más modernillos les llaman movie podcast, Ajá. que son como si fueran contenidos que estás como escuchando una película. Claro. Entonces, yo creo que estos son para todos los públicos. Para una persona mayor, yo estoy viendo que estos audiodramas, habiendo tantos personajes y tanto Se efecto pierde a sonoro, lo se mejor un pierden, poco, ¿no? Pero en cambio, para gente más joven, es básicamente como si estuviera viendo una película. Y si la historia le engancha, se meten de lleno y quieren más y más, ¿no? Yo animo a los oyentes que si no lo han tenido esta experiencia, que se adentren en cualquiera de las plataformas y que Sí, descubren. pienso buscar uno Sí, sí. ya, que no sabía que estaban de moda. Sí. Me parece buenísimo el punto de que quiten las pantallas a los niños y que tengan ahí lo que dices tú para la imaginación. Es que si no, yo les veo atontados. O sea, es que es automático. Tú vas a cenar un día, ¿no? Por la noche y como haya un niño pequeño le enchufan, vamos, que no se entera de la misa a la mitad, los padres encantados, ¿no? No sé, en fin, estoy haciéndome mayor. Oye, y modelos, o sea, desde un punto de vista más empresarial o de emprendimiento, ¿qué modelos de negocio crees que funcionan más? Porque eh, estamos viendo que, bueno, dices, os comentabas de distintos formatos, también distintas plataformas. Ahora se nos ha metido el podcast y el vídeo podcast, o sea, tenemos ahí un batiburrillo. ¿Y o sea, qué modelos de negocio crees que son más sostenibles, ¿no? En cuanto a, o sea, más por volumen, Sí. más por exclusividad de contenidos. En el mercado español somos un mercado básicamente que gira alrededor de la suscripción. Hemos desarrollado una cultura de suscripción muy fuerte. Gracias a la irrupción de plataformas hace unos años ya como Netflix y posteriormente Spotify y luego ya Disney y demás, que yo creo que son muy positivas desde el punto de vista que han educado al usuario a pagar por acceder a un contenido calidad. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 5 o 7 años, teníamos todos un primo hermano, un amigo que se descargaba un montón de cosas. Había una cantidad de pirateo de impresionante. películas, sobre todo. Nadie ¿no? lo hacíamos porque nadie Ya, decía ya, yo consumo nada, contenido pirata, pero todo el sí, mundo sí, sí. tenía, como digo, un primo hermano que le pasaba cosas, ¿no? Sí, sí. Afortunadamente, en menos de una década, la sociedad ha cambiado ese hábito. No creo que sea por un tema ético, no creo que de la noche a la mañana hemos No. dicho que hay que pagar a los autores y compensarles adecuadamente. Yo creo que por comodidad nos hemos dado cuenta que pagando algo que consideramos que puede ser razonable, en España el 9,99 se ha quedado ahí como esa tarifa que marca lo caro y lo barato, ¿no? Todo lo que sea por debajo de 9,99 es aceptable, todo lo que sea por encima de 9,99 empezamos a tener dudas si nos aporta mucho valor o no y cancelamos el servicio posteriormente. Pero lo positivo como sociedad es que pagamos por acceder a este contenido, sea música, sea cine, sea audiolibros, también podcasts exclusivos, y esa cultura que en otros mercados, por ejemplo, en Alemania, que justo volví ayer de Frankfurt, todavía sigue habiendo una cultura de venta unitaria muy fuerte.
más del 30% de los audiolibros que se consumen son a través de venta minoritaria. ¿Y por qué? Porque como arrastraban, como comentábamos antes, ese legado de que hace 40 años empezaron a comprar cassettes y luego CDs y luego en formato digital, todo unitario, ese hábito de consumo lo han llevado también al digital, y en el digital pues siguen comprando un audiolibro, ¿no? Y cuando se lo acaban se compran el siguiente. En cambio en España, pues en esta cultura de tarifa plana, de suscripción, estamos viendo que el 80%, en algunos casos hasta el 90% lo que se consume en audiolibro, al igual que en series y demás. Y también es muy positivo porque estas plataformas han creado un hábito que una vez que hemos visto o oído aquello que todo el mundo está hablando, que parece ser que no puedes irte esta noche a la cama sin ver esa serie que todo el mundo está hablando, ¿vale? Una vez que has consumido eso, como has pagado el resto del mes, te adentras en otras temáticas y en otros contenidos que si tuvieras que pagar individualmente nunca lo harías. Y esto da una oportunidad, sobre todo a autores independientes, a temáticas un poco más, ¿sabes? Sí, que no son tan comerciales. Que no son tan comerciales, sí. Y que a lo mejor cuestan un poquito más entrar al principio, porque, ¿sabes? Tienen un cierto nivel un poquito más exigente desde el punto de vista que te genera, ¿sabes? Tienes que tener más atención, pero como has pagado, si por cualquier motivo no te engancha, al cabo de media hora desconectas y te vas al siguiente, ¿no? Entonces filtramos mucho, curioseamos mucho, pero yo creo que esto es positivo, ¿no? Porque al final, si vas desarrollando tu propio gusto, pues vas picoteando hasta que encuentras aquel contenido que te engancha y ya pues tiras para adelante hasta el final. O sea, en ese recorrido vamos aprendiendo, ¿no? También vamos quitando lo que no nos gusta. Pero es el principal modelo, sin lugar a dudas. Luego también está alrededor de un 6 hasta un 10%, dependiendo de algunas editoriales, los servicios públicos que tenemos de bibliotecas. Las bibliotecas, en esta transformación digital que estamos viendo en la sociedad, han sabido transformarse también, y hoy en día te ofrecen desde periódicos, revistas, libros, audiolibros, películas también han incorporado. Y cada vez más ahí es la biblioteca pública, a través del presupuesto que tenga correspondiente de su comunidad autónoma, compran en el mercado licencias de usuarios, y es decir, este libro lo pueden leer, yo qué sé, 300 personas, ¿no? Y hay un contador digital, entonces van 1, 2, 3, y cuando llegan a las 300 la licencia se agota y la biblioteca tiene que volver al editor de turno y comprarle otra nueva licencia. Y está teniendo cada vez más peso desde el punto de vista, como digo, que alrededor del 6-10% del consumo digital lo tenemos a través de las plataformas bibliotecarias. Eso es buena noticia. Bueno, y hablábamos de emprendimiento, ¿no? Al principio, sí. Y a nivel personal también, ¿no? Como guía, ¿no? En todos los años que llevas en todos los proyectos que estás desempeñando, ¿qué consejos le darías a los emprendedores que quisieran incursionar en la creación de contenidos, de libros, audiolibros en plataformas digitales? Bueno, el primero, como emprendedor, que si vienes a este sector cultural a dar pelotazo, te has confundido, ¿vale? Es un sector que no es vivir por amor al arte, pero que casi. Pero casi. Pero se vive muy dignamente, se vive muy bien. O sea, no tampoco, ¿sabes? Tenemos una gran industria, por ejemplo, la industria del libro genera casi 3.000 millones de euros al año. O sea, que es una industria importante, ¿no? Pero comparativamente con, yo qué sé, el sector financiero o el sector tecnológico, pues encuentras. Pero bueno, lo positivo que tiene es que si te gusta verdaderamente la cultura, con toda esta transformación digital que estamos viendo, hay un montón de oportunidades laborales enormes. Estamos viendo que se están creando nuevas profesiones, que se están creando nuevos modelos de negocio, como estamos hablando, nuevas maneras de distribuir contenido. Pero sobre todo, si eres creativo, una persona que crea contenido, las nuevas tecnologías te van a permitir ser 3-4 veces más creativo, ¿no? Con todo este miedo que tenemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, lo que se está viendo es que no nos va a sustituir, sino que va a ser una herramienta que nosotros los humanos vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, ahora cada vez que tengo que escribir un artículo, lo que hago es esas ideas que tenía antes en la cabeza, que tenía una hoja en blanco, que era lo peor como creador, ¿sabes? Enfrentarte a esa hoja en blanco, decir, ¿cómo pongo todas estas ideas aquí? Yo vuelco todas esas ideas en ChatGPT y le digo, escríbeme un artículo con estas ideas. Y te devuelve 2 folios al cabo de 2 segundos. Y ya con esos 2 folios empiezas a editarlo. Y digo, no, esta frase no me gusta. Yo lo diría así. Oh, esta idea no se me había ocurrido. Pues voy a extender esta idea. Entonces es una herramienta que te ayuda a mejorar, profundizar, pensar. Es como si tuvieras a un par de colegas en tu
propia casa, donde que estarías tomándote un café y que vas intercambiando opiniones y demás, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría, si alguien quiere entrar a este sector, primero tener muchísima curiosidad, luego ser muy flexible, porque los tiempos, como decíamos al principio, son trepidantes por un lado, cambios radicalmente, y luego esos cambios generan muchas oportunidades. Y ahí, como emprendedor, el momento que olfateas esa oportunidad es cuando tienes que dar el salto. Y luego, desgraciadamente, que en nuestra cultura no tenemos una cultura del fracaso y aprender del fracaso, que hay en otras sociedades que lo tienen más aprendido. Normalmente se habla de los éxitos, a nadie le preguntan por los fracasos. Y todos hemos tenido fracasos desde el punto de vista de que algo, pues... Y es de donde aprendes. Aprendes muchísimo, muchísimo. Yo 212 lo saqué de la Cora del Paro. O sea, yo de repente me vi con 40 años en el paro porque la empresa con la cual me habían sepultado al estrellato desde el punto de vista que eran las famosas .com, pues llegó el año 2000, la gran burbuja, y aquello se desinfló y al paro. Y en la Cora del Paro, yo ¿qué hago con mi vida? Y fue cuando dije, pues voy a fusionar estas dos inquietudes que tengo, lo tecnológico, lo cultural, y aquí estoy. Si no, no lo hubieras hecho. Sí, exacto, seguro que no. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias y bueno, se nos han quedado cosas, a ver si te enganchamos otro día y ampliamos información. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Un placer. Aprendiendo Web 3 desde cero. Bienvenidos a la sexta entrega de la sección. La última semana vimos conceptos generales relacionados con contratos inteligentes, donde hablábamos de la definición de los mismos, el papel que juega Ethereum y también, bueno, pues el desarrollo básico de contratos inteligentes. Hoy avanzaremos más en la blockchain hablando sobre descentralización y tecnologías de ledger distribuido o DLT. Exploraremos estas diferentes tecnologías y veremos la descentralización en comparación con los sistemas centralizados. Pablo, ¿cómo definimos las tecnologías de ledger distribuido o DLT? Pues quizá como sistemas de registro de información donde los datos son almacenados en múltiples sitios sin, que es lo más importante, una autoridad central que lo gestione. ¿Y cómo podría la descentralización cambiar la forma en que confiamos en las transacciones y los datos en línea? Pues yo creo que es clave en estas tecnologías porque elimina puntos de control y por lo tanto posibles fallos y errores y aumenta la transparencia y la seguridad. Un ejemplo práctico, el Bitcoin es una DLT donde no hay un banco central que controle la moneda, sino que cada transacción es verificada por una red global de nodos. Es decir, si hablamos de las diferentes tecnologías descentralizadas, ¿qué ventajas crees que ofrece blockchain frente a otros sistemas de registro tradicionales? Pues como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, el blockchain consiste en bloques de transacciones encadenados cronológicamente y asegurados criptográficamente. Cada nuevo bloque se conecta al anterior creando un registro inmutable como recordatorio. Por ejemplo, Ethereum no solo permite transacciones de criptomonedas, sino también la ejecución de contratos inteligentes que automatizan acuerdos sin necesidad de terceros. Vale, por ejemplo, con relación a Tangle de IOTA, ¿en qué escenarios específicos crees que puede ser más eficaz? Pues a diferencia de la blockchain, Tangle no usa bloques ni minería. Cada transacción debe validar 2 transacciones anteriores, lo que permite que el sistema escale y funcione más rápidamente con más transacciones. Por ejemplo, IOTA se utiliza en IoT para transacciones entre dispositivos como sensores que pagan automáticamente por servicios de datos. En el caso de Hashgraph, considerando su velocidad y eficiencia, ¿qué tipo de aplicaciones podrían beneficiarse más? Hashgraph utiliza un algoritmo de consenso basado en lo que se le denomina el chisme, donde cada nodo transmite información sobre transacciones a otros nodos de forma aleatoria. Un ejemplo podría ser las redes privadas, donde puede manejar miles de transacciones por segundo, siendo útil para procesar transacciones financieras rápidas, por ejemplo, entre instituciones.
Y Pablo, ¿cuáles crees que son las desventajas de mantener nuestros datos y transacciones en sistemas centralizados? O, dicho de otra manera, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas Vale. descentralizados? Bueno, en un sistema centralizado yo creo que es clara, ¿no? El que toda la información esté en una entidad o gestionada por una entidad y en un administrador, ¿no? Incluso físicamente en un servidor, pues hace que ese servidor o esa entidad lo pueda manipular y gestionar a su antojo, ¿no? Por ejemplo, pues los bancos tradicionales, pues donde todas las transacciones y los datos de clientes se gestionan desde un punto central. ¿Y cuáles son los principales beneficios de la descentralización que podrían justificar su adopción en sectores tradicionalmente centralizados como la banca o el gobierno? Bueno, aquí la banca todavía tiene, ¿no?, mucho que decir, pero bueno, sí que tiene cosas a favor en cuanto a que reduciría los riesgos de fraudes y ataques cibernéticos. Además, también se elimina la parte o sea, la necesidad de intermediarios costosos, ¿no? Bitcoin, por ejemplo, asegura las transacciones financieras sin necesidad de que ningún banco interceda, reduciendo comisiones y aumentando la privacidad. Por ejemplo, ¿qué medidas podrían implementarse para superar los desafíos de escalabilidad y eficiencia energética asociados con algunas tecnologías de DLT? Pues los desafíos yo creo que incluyen, o sea, la dificultad de modificar datos una vez agregados a la DLT y la menor velocidad comparativa en sistemas como Bitcoin. Por ejemplo, pues la lentitud y el alto costo energético de la minería de Bitcoin durante periodos de alta congestión. Y, Vero, ¿cómo podrían las DeFi cambiar el panorama financiero global en comparación con los servicios financieros tradicionales? Madre mía, qué pregunta, Pablo. Sí. Voy a intentar responderla, sobre todo porque, bueno, las finanzas descentralizadas permiten a los usuarios interactuar con servicios financieros directamente desde la blockchain, ¿no? Por ejemplo, plataformas como Uniswap lo que permiten es el intercambio de criptomonedas sin necesidad de un intermediario centralizado, ¿no? ¿Y de qué manera la tecnología DLT puede mejorar la transparencia que comentábamos antes y la eficiencia de procesos? En este caso, por ejemplo, en la votación y la gobernanza en general. Bueno, DLT puede facilitar la votación electrónica ofreciendo un registro transparente y verificable de cada voto, ¿no? Existen ejemplos de proyectos que utilizan DLT para crear organizaciones autónomas descentralizadas que operan globalmente sin una estructura jerárquica tradicional. ¿Y algún ejemplo de algún proyecto que estén gestionando? Por ejemplo, IBM Food Trust utiliza blockchain para rastrear el viaje de los alimentos, asegurando que esos productos son frescos y que además son los que están enviando. Vaya. Vale, o sea que ya hay ejemplos prácticos comentabas también, no sé si tenías el ejemplo del Aragón, ¿no?, que utilizan DLTs. Eso es lo también. que comentaba antes también. Y luego, bueno, también podemos plantearnos qué obstáculos deben de superarse, ¿no? O sea, qué es lo que bueno, pues puede ser más complejo para que las DLT alcancen su potencial completo y se adopten de una manera más amplia. Bueno, creo que están transformando industrias, ¿no?, ofreciendo soluciones más seguras y eficientes, promoviendo la innovación y mejorando siempre ese punto de transparencia. Y aunque las DLTs tienen un gran potencial, enfrentan desafíos de adopción masiva, requerimientos regulatorios y necesidades de escalabilidad. Bueno, a medida que los gobiernos y las empresas vayan considerando la adopción de blockchain, también pues surgirán debates como los que están encima de la mesa, ¿no?, de la regulación, sin llegar a lo que es el sofocar o el apagar, ¿no?, toda esa innovación, ¿no? Que al final toda la regulación no permita que esa innovación pueda desarrollarse dentro de lo que la propia legislación o la regulación permita en cada momento. Muy bien, pues hasta aquí la entrega de hoy. Seguiremos profundizando y avanzando en nuevos conceptos la semana que viene.
Y si estás pensando en dar un giro a tu carrera profesional o quieres comenzar a trabajar en el sector del arte y la cultura, te recordamos que puedes conocer y comprender los cambios de modelo de negocio y las oportunidades que gracias a las tecnologías emergentes pues puedes implementar. Por ello les recomendamos el máster en entornos inmersivos Web3 e innovación cultural de Web3 School Management. En Radio Intereconomía, Artec, presentan Pablo de Vargas y Verónica Cebrián. Pablo, llegamos ya al final del programa de hoy. Pues sí, como siempre agradecemos la presencia a nuestro invitado de hoy, Javier Zelaya, y gracias también a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Y recuerden que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden escucharlos en nuestra web artec.outforart.com. Y el martes tendrán disponible este programa en formato vídeo podcast en las principales plataformas de contenido con la cuenta Artec, la tecnología del arte. Y hoy, para cerrar el programa, he escogido un tema de Sidney O'Connor, que es Nothing Compares to You, que me encanta. Es un poco larga, pero la vamos a recortar un poco porque si no se nos va mucho de tiempo. Así que nada, espero que os guste y que la disfrutéis. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo, y que pasen una feliz semana.